Muy bien. ¡Empezamos! Brutal. Buenas tardes y bienvenidos un día más a esta nueva edición de Fuera de este Mundo, en la que el día de hoy trataremos un tema menos paranormal, por no decir que nada de paranormal, pero no por ello menos trágico y turbio. Estoy hablando de la desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. Aquí trataremos realmente lo que pasó, lo que se expuso, teorías e intentaremos llegar a una conclusión, la cual he estado estudiando y me parece la más lógica, al menos para mí. Entonces, el vuelo 370 de Malaysia Airlines despegó el 8 de marzo de 2014 a las 0:41 de la noche, con una prevista llegada a Pekín a las 6 de la mañana, desde el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. El problema con este avión fue que desapareció aproximadamente a las 2:40 de la mañana, justo después de haber perdido las comunicaciones, cuando estaba a punto de llegar a territorio vietnamita. Cabe destacar que en este avión iban en total 239 personas. 237 eran tanto pasajeros como azafatas y toda clase de personal, y las otras dos restantes eran, pues, lógicamente, el piloto y el copiloto. Bueno, la última conexión y comunicación del Malaysia Airlines se hizo a la 1:30 de la mañana. Fue un buenas noches del piloto, y la conexión con el avión se perdió concretamente a las 2:40. Se supone que a esta hora el avión debería de haber entrado estimadamente en territorio vietnamita, pero esto no se pudo demostrar, ya que el gobierno de dicho país desmintió totalmente haber establecido cualquier conexión con el avión, así como que no se detectó en los radares. A partir de aquí se piensa que el avión pudo haber dado la vuelta justo antes de salir de Malasia. También hay que decir que hubo rumores de que se pudo encontrar un registro de audio del avión a las 4:20 de la madrugada. Por aquella época, el que era el ministro de Prensa dijo que el 25 de marzo de 2015 se había encontrado el avión hundido en el Océano Índico, cerca del puerto australiano de Perth. Pero, a pesar de que se hizo un gran despliegue por parte de muchos países, se volcó muchísima gente, se invirtió muchísimo dinero, por no decir que millones de dólares, no se encontró nada, ni siquiera una mísera pieza del fuselaje. Lo cual llevó a la gente a preocuparse y a pensar que a lo mejor lo que estaba diciendo el ministro de Prensa no era tan cierto ni tan seguro. Aunque la gente en una primera instancia se lo creyó bastante bien, porque la página oficial de Malaysia Airlines publicó exactamente las mismas palabras que dijo el ministro de Prensa. No fue hasta también ese mismo año que en la isla de la Reunión, cerca de la costa de África, se encontró una pieza del fuselaje del avión. Concretamente estamos hablando de un flaper, que es una pieza del ala del avión que es móvil para poder redirigir la altitud. Entonces, esto desmonta la teoría de que el avión estuvo horas y horas volando sin ninguna clase de control, porque además si se hubiera hundido en esa zona del Océano Índico, que, honestamente, a saber de dónde se lo sacaron, no habría aparecido literalmente en una isla que estaba en dirección contraria a muchísimos kilómetros. No contentos con esto, en zonas costeras del sureste africano, así como en la costa oeste de Madagascar, se encontraron otras piezas del avión. También he de decir que se encontró otra pieza en Tanzania que también pertenecía al ala derecha. Así que esto desmonta una teoría que hubo. Y fue que el avión, al estar volando sin ninguna clase de control, se pudo estrellar contra la superficie del mar a 700 km/h. ¿Y por qué digo que desmonta esta teoría? Pues muy simple. Si lo que dijo el ministro de Prensa era cierto, de que el avión había estado volando sin control y que se habían perdido las comunicaciones por algún clase de problema mecánico o técnico, lo primero. El piloto podría haber intentado dar una alarma o desesperadamente haber intentado los controles. Luego, si se hubiera estrellado donde dijo, lógicamente no habría aparecido en la otra punta del mar. Y que si se hubiera estrellado a esa velocidad, ni siquiera quedarían piezas intactas, porque hay que decir que las piezas que se encontraron estaban en muy buen estado para la forma en la que supuestamente se estrelló el avión.
Entonces es aquí donde llegan las hipótesis de qué es lo que pudo pasar con el avión. Son 3. La primera es la del terrorismo. Esta hipótesis se hizo muy palpable debido a que se estudió a todos y cada uno de los pasajeros del avión y se descubrió que 2 de ellos habían embarcado con pasaportes falsos, y un experto en terrorismo de la época que estuvo investigando el tema dijo que era muy extraño que simplemente 2 personas, por casualidad, sin haber tenido ninguna clase de contacto previo, hubieran entrado en el mismo avión de pura casualidad. Pero después se estuvo interrogando a las familias de estas personas y se descubrió que no eran terroristas, sino que simplemente eran sin papeles que querían intentar emigrar a Europa de alguna manera. La segunda hipótesis es la hipótesis del secuestro. La hipótesis del secuestro dice que también pudo haber pasado lo mismo. 2 personas que entraron con pasaportes falsos intentaron secuestrar el avión para pedir un rescate, cosa la cual es falsa. Porque la última comunicación del piloto, como ya dije antes, se hizo a la 1:30 de la madrugada. Se cortó toda clase de comunicación y no se pudo encontrar, y lógicamente si tú secuestras a alguien o alguna embarcación, algún avión, lo último que quieres es perder las comunicaciones porque quieres lógicamente pedir un rescate, así que esto no tendría sentido. Luego, sobra decir que por simple respeto a la lógica voy a obviar esa clase de teorías que saca la gente que dice que, por ejemplo, el avión pudo haber sido secuestrado por alienígenas o por un agujero negro. Por favor, seamos lógicos. Por cierto, hago un pequeño parón para saludar a David Martín, a Fabio Maezza, Fabio, eres un grande, y a Jennifer Lampre García. Muchas gracias por uniros. Y a Fabio le echamos de menos. A Fabio le echamos de menos. Fabio, tío, nos has fallado, te echamos de menos. ¿Dónde estás, compañero? Por favor, tendrías que haber estado aquí. Se rayó, el Penélope se rayó un poco a la hora de montar el garito, pero bueno. Está todo en orden. Pero está todo en orden, no ha explotado nada, no se ha quemado nada. Entonces, vamos con la tercera hipótesis viable, que para mí es, bueno, es la más viable, que es la hipótesis del suicidio. Sé que es un tanto turbio y un tanto chocante, pero he estado haciendo mis pesquisas y he descubierto que puede que tenga bastante sentido. El piloto del avión, que se llamaba Zaharie Man-Sa, o algo así, lo siento, soy muy malo pronunciando nombres asiáticos, era el piloto del avión. El FBI y muchas autoridades de Malasia estuvieron investigando a este hombre y en un principio pues no encontraron nada extraño. Era un hombre de familia, tenía 2 hijas, muy experimentado en lo que era su trabajo, más de 18.000 horas de vuelo, que se dice pronto, pero se estuvo investigando, principalmente preguntando a amigos de Zaharie, principalmente compañeros de trabajo, y se descubrió que su mujer le había dejado, se habían divorciado. Tenía serios problemas de depresión, estaba mucho tiempo solo, pasaba mucho tiempo en bares, y esto que también puede ser un tanto extraño, estaba muy obsesionado con 2 jóvenes modelos que había encontrado en redes sociales. Así que a medida que va pasando el tiempo, ya os podéis dar cuenta de que este hombre tan ejemplar, que se pensaba en un principio, no le iba tan bien como parecía. No solo sabiendo esto, sino que el FBI investigó el ordenador de Zaharie, que por cierto tengo que decir, era un ordenador especializado para simulaciones de vuelo, ya que lógicamente los pilotos de aviones estudian la ruta que tienen que hacer varias veces y la simulan en su propio ordenador para evitar que haya algún fallo, una desviación o simplemente pues para tenerlo bien ensayado, ¿no? Se descubrió que los vuelos que había las últimas simulaciones, ya que queda un registro en el ordenador, lógicamente, las últimas simulaciones que había estado haciendo Zaharie, que corresponderían al vuelo MH370, todas acababan con el avión estrellado en el Océano Índico. Esto fue un punto de alarma, junto con las otras cosas que habían revelado amigos de Zaharie, que también se publicaron en la revista The Atlantic, podéis buscar el artículo más tarde si lo queréis. Los amigos de Zaharie decían que si la policía y las autoridades hubieran descubierto lo que ellos sabían en aquel momento, no solo le habrían quitado el trabajo, sino que además nadie hubiera querido de por sí volver a volar con Zaharie. Pequeña pausa para hacer saludos. Muchas gracias May por unirte. Saludos a José Carlos González López
Y por aquí por Instagram tenemos a Javi otra vez, a ESV2 y a Malandín que se ha unido. Muchísimas gracias por ver el podcast. Entonces, aquí se quiere llegar a o por lo menos yo, quiero intentar llegar a una conclusión final. ¿Qué es lo que realmente pasó con el vuelo? Aquí vienen mis teorías. Sahari simplemente ya no podía más. Quería poner fin a su vida y decidió hacerlo de la única forma que mejor se le ocurrió. Y fue de la siguiente forma. Cuando cortó comunicaciones, lo que hizo fue que dio la vuelta para dirigirse al Océano Índico tirando hacia África. Se pudo pensar que lo que hizo fue que ascendió a más de 12.000 metros de altura. Él sabía perfectamente que a esta altura nadie podría respirar porque no habría oxígeno. Exacto, es que ese es el punto. No quería que nadie respirase. Cuando se sube a una altura determinada, el avión lo detecta y lo que hace es que libera unas mascarillas con oxígeno. Las del piloto tienen varias horas, pero la de los pasajeros y azafatos tienen para unos 15 minutos. Lo que Sahari tenía planeado era hacer que la gente se quedase sin oxígeno para que no pudiesen dar ninguna clase de alerta, porque lógicamente si ven que el avión se va a estrellar, lo primero que van a hacer es intentar contactar con alguien, lógicamente. Luego, vosotros diréis, ¿y no había un copiloto? Sí, exactamente. Había un copiloto que iba con Sahari, que por propia privacidad y deseo de la familia nunca se llegó a revelar el nombre públicamente, pero que se cree que tenía que haber estado dormido, drogado, incapacitado de algún modo o directamente muerto. O también fuera de la cabina, que es otra posibilidad, ya que si el copiloto está ahí para ver y controlar lo que está haciendo el piloto, evitar que se quede dormido, que no haga acciones sospechosas, entonces el copiloto no tenía esas tendencias suicidas, no sabía nada de lo que quería hacer Sahari, así que vamos a decir que simplemente Sahari tuvo que deshacerse de él. ¿Qué pasó? Subió a 12.000 metros de altura, esperó a que se acabase el oxígeno de las mascarillas, y entonces, entre el sureste africano y la isla de Madagascar, concretamente el oeste, en el espacio que hay entre ambas, hundió el avión. No tan abruptamente, a 700 km por hora, puede que no. Tan en picado, puede que no. Lo que sí tiene que ser cierto es que se hundió el avión. Y bueno, lógicamente no iba a esa velocidad porque si no, no se habrían encontrado piezas. Bueno, muchas gracias por haber estado un día más. Nos veremos la semana que viene. Y muchas gracias. Y yo